¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente en nuestro conversatorio y hoy con una convocatoria que tiene mucho que ver con esta cercanía al 12 de octubre, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, y queríamos hablar con un especialista en temas de derechos humanos y sobre todo de derechos de los pueblos originarios, quien es Eduardo Hualpa, es un amigo de muchos años y bueno, que vive en Trelew. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por Buenas favor, un placer. Bueno, Eduardo es abogado, tiene amplia experiencia en lo que es la defensa justamente del derecho a la diversidad cultural y por eso queríamos en esta oportunidad hablar con él como para justamente entender de qué se trata el derecho a la diversidad cultural y el respeto sobre todo de este derecho, ¿no? Así que si te parece, Edu, arrancanos o sea, con la experiencia tuya a nivel personal, profesional sobre la defensa de estos derechos, sobre todo cómo empezaste, cómo fue tu transitar dentro de la profesión que te hizo justamente trabajar con la defensa de estos derechos. Bueno, sí, nosotros hoy conocemos lo que la Constitución dice respecto de los derechos de los pueblos indígenas y hay como bastante experiencia en las diferentes tribunales, hay leyes, pero en aquellos momentos, allá por la década del 90, que yo empecé a trabajar, bueno, recién estaba la Constitución reformada del 94 y había muchas incógnitas respecto de hasta dónde se podía interpretar esa cláusula constitucional, en qué consistían todos esos derechos que estaban en ese texto. Y bueno, me tocó acompañar por invitación, fue una invitación de religiosas que estaban trabajando en Gangán, en la meseta centro-norte de Chubut, y que veían que las comunidades indígenas tenían diferentes inconvenientes, amenazas de desalojo o consultas de otro tipo, y sobre todo el reclamo de sus tierras, en el que no podían avanzar. Así que bueno, como vieron alguna sensibilidad en mí, me invitaron a conocer el lugar y me explicaron, bueno, que había que conocer las comunidades para que uno pueda entender el mundo de las comunidades indígenas, el mundo del pueblo mapuche en este caso, pero también para que las comunidades puedan confiar Claro. en uno. Y eso requería, bueno, contactarse, ir a las casas, conversar. Y fuiste, digamos, al terreno, ahí tú conociste a la gente, estuviste con ellos. Exacto. Primero fui a la comunidad del Mallín de los Cual, que es una comunidad que está ahí en Gangán, lo primero que empezamos a hacer, y después de allí a otras comunidades, Laguna Fría, Lagunita Salada, Blancuntre, incluso en algún momento en esos tiempos, ¿no? Llegué a una zona que se llama Taquetren, que es mucho más lejos que esos parajes, y donde los caminos son, por supuesto, de tierra o ripio, muy inhóspitos. Bueno, es una aventura donde se traga bastante tierra, se aprende a reconocer animales y plantas que uno por ahí no había visto antes, y bueno, siempre de la mano de estas religiosas y algunos sacerdotes salesianos que tienen mucha historia trabajando allí. Entonces eso también favorece, toda esta gente forma parte de lo que se llama, se conoce como el equipo de patrón aborigen, del cual yo empecé a formar parte en ese momento, en la parte de la iglesia que se ocupa del acompañamiento de comunidades indígenas. Al tener tanto contacto histórico con esas comunidades y tanto diálogo, bueno, uno llega a la mano de esas personas que son confiables para las comunidades. Eso, por supuesto, me ayudó a aprender sobre la forma de vida, sobre sus reclamos y también a que confiaran en mí, ¿no? Claro, claro. Y en ese momento vos, o sea, digo, el recorrer y ver, de observar y estar ahí en el terreno, ves, digamos, cuál es la realidad y cuáles son, digamos, los reclamos que ellos evidentemente tienen y son constantes. Y en general, ¿qué es lo que más necesitan? O sea, dentro de lo que es el listado de derechos que tenemos, que después quizás desarrollamos, pero digo, el estar ahí, vos te das cuenta que le faltan un montón de cosas, ¿no? Sí, lo que hay es un abandono del Estado en general, unas posturas, unas posiciones de los servicios administrativos, de salud, de educación,
que no consideran de una forma adecuada a esas comunidades, que no consultan, que no están atendiendo las particularidades y mucho menos están considerando que sean valiosas de esos pueblos. Y bueno, como que lo que noté es mucho, como te decía, abandono y también en ese esquema el reclamo de las comunidades respecto de tierras que no se les reconocían como propias, el reclamo de la escasez de las tierras, o sea, aún las que no estaban reconocidas y hoy estaban ocupando en ese momento, eran escasas para desarrollarse como comunidad, para que los jóvenes tengan también posibilidades de crear sus animales, hacer su propia vida. Así que hay un tema de falta de reconocimiento de la propiedad comunitaria, la propiedad indígena, y de ignorarlos para todo lo que tenga que ver con políticas de tipo agropecuarias, de políticas comerciales, de políticas industriales, como que de alguna forma la visión más extendida en ese momento ha retrocedido un poco, pero todavía podemos encontrar, es una visión que trata de integrar a las comunidades. O sea, bueno, pobre gente, hay que ayudarla hasta que se parezca como nosotros, hasta que sea como nosotros. Y bueno, esa es una mirada muy complicada, porque no es una mirada de diversidad cultural, sino una mirada de integración, asimilación, y también las comunidades resisten esa forma de actuación del Estado, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, digamos, si queremos entender qué dice nuestra normativa vigente en relación a los derechos de estas comunidades, ¿cómo podrías quizás resumirlo brevemente en decir, bueno, la verdad que estos son la cantidad de derechos que tienen por determinadas normativas, por determinados convenios internacionales y bueno, y el estado de situación que vos desarrollabas antes, evidentemente no lo está cumpliendo, ¿no? Claro, bueno, para empezar está la Constitución Nacional, que en el artículo 75-17, en el año 94 fue Ujú. reformado, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Así empieza. Y a partir de allí, derechos, y a sus comunidades también, reconocerles derechos, como la personalidad jurídica de las comunidades, como la propiedad y la posesión comunitaria de las tierras, es decir, que se respete su espacio territorial, se los reconozcan como sujetos de derecho a las comunidades. La educación bilingüe intercultural es reconocer que tienen derecho a educar a sus hijos de un modo que tenga que ver con sus tradiciones y sus propias pautas, y además la interculturalidad reclama que no se le imponga a las comunidades, a los pueblos indígenas, una determinada forma de ver el mundo y de entenderlo y de transmitirlo a sus hijos, sino que se conviva y se articule las mejores formas de transmitir esas formas de ver el mundo. Claro. Y después, una cosa muy importante que es el respeto al derecho que tienen las comunidades y los pueblos a gestionar los recursos naturales que están en su territorio, a participar en esa gestión y también a participar en otros asuntos que los afectan, ¿no? Es decir, que no se decida por los pueblos indígenas, que no se les impongan ciertos modelos de desarrollo como los únicos posibles, porque los pueblos indígenas tienen que tener oportunidad, una importante oportunidad de ser consultados, de ser escuchados, e incluso de dar su consentimiento cuando se está afectando su mundo, cuando se los está acorralando. Esto es la Constitución. Después tenemos el convenio 169 de la OIT, una norma que en Argentina tiene vigencia desde el 2001, que desarrolla mucho todos estos conceptos y que tiene mucho énfasis en la libre determinación de los pueblos. Es decir, en que sean reconocidos como pueblos, que ya lo están en la Constitución, y en que se les respete su derecho a decidir qué futuro quieren, a decidir qué proyecto para el futuro quieren. Y además desarrolla los demás derechos. Y después hay dos convenciones, dos convenios, tratados internacionales que son, en realidad, son dos declaraciones, son tratados, pero son instrumentos internacionales, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de América, americana, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Allí tenemos una cantidad enorme de normas a las que hay que sumar la ley 26.160, que es la ley que establece la suspensión de los desalojos y la realización de un relevamiento territorial que le va a permitir a las comunidades establecer los alcances de su tierra
y de su territorio y vivir tranquilas hacia el futuro. Claro, Todos estos son más o menos, más o menos. resumidamente, los derechos. Sí, sí, sí. Y el derecho también a la expresión de esa diversidad, ¿no? Me parecía que estaba bueno, eh, o sea, expresarse libremente si quieren estar vestidos como quieren estar. Digo, eso también me parecía importante. Claro, porque parte de esa libre determinación Ujú, y parte del respeto a la preexistencia es que las formas de tipo culturales, las formas de medicina, las formas jurídicas, las formas organizativas, todo lo que corresponde a las tradiciones y a la forma de vida de esos pueblos, tiene valor y debe ser respetado. Incluso las formas de decidir en aquellos conflictos que se dan entre sus miembros, que uno podría pensar, bueno, pero es un delito. Sí, sí, es un delito, pero tenemos que consultarle a estos pueblos si tienen una forma de tramitar esos conflictos y respetar su capacidad de decidir, o sea, lo que se llama la justicia indígena, ¿no? ujú. Eso está más desarrollado en otros países, pero también cabe, según el convenio 169, para las comunidades o para los pueblos en Argentina. Por supuesto, el derecho a elegir libremente la forma en que quieren, bueno, manifestarse culturalmente, artísticamente, en todo sentido, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces se ha obligado a estos pueblos a asumir formas asociativas ajenas, a asumir prácticas culturales o artísticas ajenas, a aceptar formas productivas que en realidad, o determinadas cuestiones que en realidad lesionan su propio concepto de lo que es una comunidad y de lo que es su modo de vida o cosmovisión, y por lo tanto eso afecta los derechos que están en la Constitución y los tratados. Claro. Y dentro de tu trabajo de defensor de estos pueblos, ¿querés contarnos alguna experiencia, algo que puedas, bueno, desarrollar en lo que fue tu gestión como abogado de estas comunidades y el resultado quizá que tuvo dentro del Poder Judicial, ¿no? Porque hablábamos de la justicia indígena, pero bueno, en realidad la Constitución hace que te muevas un poco y tengas que ir también a la justicia tradicional. Y ahí qué respuesta hay, cómo en general se mueven todos estos derechos, ¿no? Claro, en realidad en todas las provincias es muy difícil convencer, o ha sido muy difícil convencer a los jueces, a los fiscales, de la vigencia de los derechos indígenas. Ha habido muchas resistencias, ha habido muchos olvidos o ninguneos, podríamos decir, y eso por supuesto afecta muchísimo las posibilidades de defensa de estos pueblos. En algunos casos es una cuestión de desconocimiento, en otras veces hay, bueno, verdaderas resistencias de diferente tipo, y lo que nosotros hemos tenido que hacer, bueno, juicios, recursos, defensas de todo tipo, y de a poco hemos ido consiguiendo algunas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con Gustavo Macayo en un caso de la zona de Esquel, en el caso del indígena Rogelio Fermín, que formaba parte de la comunidad Vuelta del Río y que lo habían denunciado por usurpación. Esto es muy común. Denuncian a miembros de comunidades indígenas como usurpadores porque los papeles de ese campo están a nombre de alguien que no es la comunidad indígena. Este es parte del problema. Pero en realidad, esa gente siempre ha vivido ahí. Por ejemplo, Rogelio Fermín nació en ese lugar, en la zona de Cusamen, de la provincia de la cordillera chubutense. Y no pudimos convencer a ningún juez en Chubut de que tenían que tomarse en cuenta esa pertenencia étnica y cultural, y tuvimos que llegar a la Corte Suprema pidiendo el sobreseimiento de este indígena, que es un anciano mapuche. Y la Corte Suprema dijo, sí, le dijo a la justicia de Chubut, usted tiene que tomar en cuenta si el que está pidiendo el sobreseimiento es miembro de un pueblo indígena y está alegando derechos territoriales, porque entonces no es lo mismo que cualquier otra persona. Y esto es algo, bueno, volvió a Chubut, y los jueces tampoco tomaron en cuenta eso, sino que la causa terminó prescribiendo, pero no aceptaron expresamente la vigencia de los derechos indígenas. Ahí hay un caso, y hay otra circunstancia que es muy interesante para entender un poco el choque de los mundos, el mundo jurídico, de los tribunales, y el mundo de los pueblos indígenas, que yo lo he contado más de una vez, pero me parece interesante. Me tocó defender a Rogelio Callecul, un indígena que estaba viviendo en el centro de la provincia de Chubut, de Paso de Indios hacia el sur.
y lugar muy alejado. Él llegó con una sentencia de desalojo firme, con todos los plazos vencidos, al estudio, o sea, en realidad Ujú. a un lugar que atendía en un barrio de Trelew, una especie de asociación comunitaria, teníamos un consultorio. Y bueno, yo era bastante más joven que ahora, y mi respuesta inicial fue, bueno, no se puede hacer nada, este caso está terminado, o sea, hay sentencia de desalojo, no se pudo defender, no tuvo oportunidad porque no pudo acceder a un abogado, pero ya se notificó en su momento y está firme. Pero las monjitas y la gente del equipo decía, no, pero Eduardo, si es injusto, algo tiene que haber para hacer, me puse a estudiar y bueno, planteé una acción de cosa juzgada, írdita que se llama, un juicio que permite discutir si un proceso judicial ha sido el resultado regular del ejercicio de los derechos o ha habido, en este caso, por ejemplo, había indefensión. Así que planteamos esa acción judicial y paramos el desalojo, ¿no? Logramos una orden para parar el desalojo. En un momento dado, llegó el caso hasta la Corte Provincial, hasta el Superior Tribunal de Justicia, y este hombre, bueno, fue a esa audiencia que habíamos pedido para explicarle al tribunal de qué se trataba el caso. Y la otra parte, la parte que se estaba beneficiando con ese título, el terrateniente dijo que no había podido llegar, ¿no? Pero que por el clima, por razones climáticas, no había podido llegar. Entonces el presidente del tribunal dijo, bueno, vamos a fijar otra audiencia. Y ahí es donde yo me di cuenta que no estaban logrando entender de qué se trataba el asunto. Y le dije, pregúntele, por favor, señor presidente, a Calle Pool, ¿cómo llegó hasta acá? Y él contó que desde su casa salía con 2 caballos hasta la ruta, que tardaba 2 días a caballo en llegar hasta la ruta, y que ahí pagaba a alguien, o hacía dedo, para que lo trajera, son unos 300 kilómetros y pico de kilómetros hasta Trelew. Y entonces el presidente del tribunal le dijo, pero ¿cómo 2 días a caballo? ¿Y dónde duerme? ¿Cómo hace? Bueno, dice, ¿para qué lleva 2 caballos? Bueno, dice, los caballos se cansan, por supuesto a su forma lo explicó, pero explicó esto, los caballos se cansan, entonces los tengo que cambiar, y duermo donde me pesca la noche, donde me encuentra la noche, ¿no? Es una frase que uno por ahí Ujú. usa, pero en realidad, en este caso, era literal. Entonces el juez se dio cuenta que no podía citar a otra audiencia porque la parte terrateniente, que tenía camionetas 4x4, decía que no había podido llegar, porque para este hombre iba a ser imposible volver a venir de ese modo. Y a partir de ahí, bueno, resolvió ese caso a favor nuestro, y eso permitió que Rogelio Callecul, que falleció en el año 2016, no terminamos el juicio, pero la medida cautelar que tenía le permitió quedarse en su tierra, en la tierra donde había nacido, hasta el momento de su muerte. Como no había comunidad indígena que continuara el pleito, tampoco familia, bueno, el tema terminó ahí, pero muestra un poco este cruce que hay entre el mundo de las instituciones, las formalidades, el mundo real, donde la gente le habían dejado una cédula pegada del rancho y se había volado, le habían dicho que estaba notificado. No comprendía castellano, además, ya no leía, por supuesto, y si hubiera leído eso, no hubiera podido entender una cédula de notificación de un juicio de desalojo. Claro, claro. Ahora, esta falta de reconocimiento, esta indiferencia, esto, digo, que en general existe en la mayoría digo, puedo hacerme cargo también yo, ¿no? Porque la verdad que desconozco cómo viven actualmente las comunidades y uno no lo conoce hasta que no va. Pero bueno, sin embargo, tenemos un catálogo de derechos y bueno, queremos aplicarlos y a lo mejor nos confundimos a la hora de tratar de entender, ¿no? Todo eso. Pero, pero ¿qué solución? ¿Cómo podemos como sociedad de alguna forma empatizar con esto, trabajar a nivel educativo, ¿no? O sea, los docentes que a veces hablan, ¿no? Como en pasado, como que estas comunidades no están vivas, como que esto es algo que fue, que bueno, cuando vinieron los españoles había comunidades, pero bueno, como que bueno, ya está. Me da la sensación de que hay algo por hacer, ¿no? Dentro de la responsabilidad de cada uno de nosotros, este, pero bueno, ¿cómo empezar a hacerlo? O cómo seguir este camino que se empezó con la reforma constitucional, pero quizá hay muchos obstáculos en el medio. Bueno, lo primero es reconocer que en Argentina, en todas las provincias argentinas, hay expresiones de pueblos indígenas. Hay comunidades, hay LOF, hay espacios comunes de los pueblos indígenas.
Es decir, que la presencia indígena abarca todas las provincias, que es algo que hay que empezar por aceptar. Después, entender que el hecho de que sean culturas ancestrales, que vienen de, a ver, algunas de ellas de milenios, no implica que no pueden tener una dinámica, cambios, aceptar elementos de otras culturas, como hacemos todas las culturas, como hace el idioma, que toma elementos de otras culturas, de otros idiomas, y los reformula, o incorporar la tecnología también es una cosa que hay que aceptar, porque el hecho de que cómo ser indígena no implica no aprovechar otros beneficios que puede permitir el intercambio con las culturas. Ese es un poco la convocatoria, es a pensar que el intercambio de culturas, la interculturalidad, no una cultura que juzga a otra desde arriba, sino dos culturas o tres culturas o 40, pues son 40 los pueblos indígenas en Argentina, una cantidad, decenas de culturas se entrelazan, se aportan elementos, se comparten cosas y aprenden una de la otra. Perder esa soberbia que me parece que a veces tenemos en el mundo más occidental por una deformación europea, entender que esos pueblos son entidades vivientes, colectivas, que sus derechos son colectivos, y que, bueno, podemos hacer un trabajo de divulgación, un trabajo de educación, aprovechar que los niños y las niñas siempre están más abiertos y más abiertas a aceptar estas realidades y no a negarlas, y sobre todo reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, como sujetos políticos, es decir, no hacer por los pueblos indígenas, sino, en todo caso, hacer con los pueblos indígenas, hablar con sus referentes, con sus líderes, con sus organizaciones, preguntarles qué quieren. Eso es una pauta muy importante, sobre todo para los que tienen alguna responsabilidad pública, para los intendentes, para los concejales, para las diputadas, para las senadoras, para todos aquellos ministras que gestionan algo de la cosa pública, reconocer el diálogo político. Por eso es la preexistencia étnica y cultural, pero sobre todo la preexistencia de pueblos. Y entender también, otro dato importante, que hay una mayoría de presencia indígena en nuestras ciudades. Eso se ve muy claramente en Patagonia, donde las ciudades están constituidas mayoritariamente o en una proporción increíble por miembros de pueblos indígenas que han sido desalojados, que han dejado sus campos, o que siguen yendo y viniendo en un contacto que a veces no es tan evidente, pero sí es muy importante y hay que tomarles nota, ¿no? Así que la tarea es abrir la cabeza, aceptar el diálogo político, reconocer a los otros, aceptar que tienen algo para mejorar nuestra propia vida y bueno, y buscar un mundo donde quepamos todos, ¿no? Claro, y reconocer que a lo mejor dentro de nuestra misma familia hay algún antecedente, algo, un vecino o un amigo, siempre alguien va a ver, a lo mejor que tiene una vinculación, ¿no? Con esta cultura y demás que ha sido totalmente ignorada. Seguro que está, es decir, forma parte eh, de nuestra Argentina, forma parte de nuestra historia. Hay aspectos que son lamentables, que tienen que ver con la persecución, exterminio, el desapoderamiento de las tierras, pero tenemos una oportunidad también de reparar, que es lo que intenta hacer la Constitución, de reparar todos esos horrores del pasado con lo que tiene que ver con la diversidad cultural, con aceptar al otro, no para que, mientras que deja de ser como son y se parece a nosotros, sino para que pueda conseguir su potencial en el marco de su propia visión cultural o étnica. Claro, claro. Sí, sí, porque en general se supone, ¿no? Que los adaptamos, bueno, los educamos como para que sean como la cultura predominante, ¿no? Pero no es eso lo que pretende la Constitución. No es lo que pretende, porque es una idea de que un mundo con diferentes culturas es un mundo más rico, donde tenemos más herramientas para enfrentar los desafíos comunes, ¿no? Y ahí aparecen todas las prácticas que tienen los pueblos indígenas en diferentes lugares para cuidar los ríos, para cuidar los lagos, para cuidar el monte, para aprovechar lo que ofrece la naturaleza sin depredarlo, sin devastarlo. Y bueno, también ahí aparecen los pueblos indígenas como último bastión de defensa frente a ciertas formas extractivistas muy agresivas, Claro. minera, petrolera, maderera, turística, o emprendimientos de tipo inmobiliario e industriales,
que es con lo que están luchando hoy los pueblos indígenas. Hoy se están dando en diferentes lugares del país batallas muy cruentas en las que las comunidades o grupos indígenas resisten el ataque de este avance osojero, la frontera agrícola, todos estos problemas que, bueno, amenazan con su supervivencia. Claro, claro. Y la violación de los derechos, ¿no? La violación de los derechos, exactamente. Y la Exactamente. falta de respeto a esta diversidad cultural que era el tema, digamos, de nuestra charla. Claro, yo siempre me gusta dar un ejemplo para pensar en concreto qué nos pueden aportar los pueblos a nosotros, ¿no? Y una idea que tenemos que sacarnos es la idea de que son culturas más sencillas, son culturas más rústicas o con menos elementos, con menos categorías. Y por ejemplo, las definiciones parentales que tienen los mapuches son sumamente complejas, sumamente complejas. Y algunas categorías que tienen no las tenemos nosotros. Nosotros denominamos a los papás de nuestras, a las mamás de nuestros padres, los denominamos abuelos, abuelas, Ujú. ¿no? Es abuela. Y hay que aclarar si es la abuela por parte de padre o por parte de madre, porque es el mismo nombre para dos sitios del árbol genealógico. Ujú. Los mapuches le dicen chuchu a la abuela materna y cucu a la abuela paterna. Los mapuches identifican particularmente a cada uno de esos ancianos. Yo quiero pensar, aunque no tengo elementos científicos para afirmarlo, y también pasa con los abuelos materno y paterno. Quiero pensar que es una forma, es decir, que eso representa cierta importancia para las personas mayores, que esa importancia en nuestra cultura carece de sentido, porque una vez que la persona deja de ser productiva, bueno, pasa a ser abuelo, abuela, viejo, vieja, bueno, ahora se usa adultos mayores, pero digamos, no hay un reconocimiento del valor que tiene la persona mayor específicamente porque es la mamá de mi mamá, ¿no? Y eso demuestra también que tienen categorías en parentales que no son exactamente las mismas que las nuestras, hay otras diferencias, y por otro lado, también la idea de adopción en el mundo mapuche es una idea extraña, porque la adopción supone como un quiebre, un cambio en la situación de un niño, una niña, y para ellos, como los niños son de alguna forma criados en forma familiar, en forma más extendida, ¿no? No hay un solo, no es que es papá y mamá, que sería la figura clásica, que ahora se está rompiendo, por supuesto, porque Ujú. la idea de familia también se está revisando, pero es más reciente en nuestro derecho y en nuestra práctica. Hace mucho tiempo los mapuches tienen otra forma de ver. A mí me ha pasado personas que me dicen mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Y después de mucho tiempo, y comparando los apellidos, me doy cuenta que en realidad a quien trata de papá y de quien me dice que es papá, es su papá, pero no lo es en términos biológicos. Ah, Y eso sería, en nuestro sistema, una especie de adopción, y para ellos no tienen la categoría propia. Para ellos es cuidar a los chicos, a las chicas, ¿no? Me parece que tenemos para aprender de esas formas y tenemos para aprender mucho más si conocemos, respetamos y valoramos estas diversidades entre las culturas. exacto, exacto. Bueno, Edu, no sé, muy claro todo, creo que quedó justamente resaltado lo que queríamos, que era esto del respeto a la diversidad y de las cuestiones que podemos poner en marcha como para activarnos y decir, bueno, realmente estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución, con lo que dicen las convenciones, ¿no? O sea, las declaraciones. Y bueno, desde tus derechos siempre tratamos de acercar esto, ¿no? Una mirada simple a la ley y saber que no es algo tan lejano, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que podemos quizás empezar a comprender y a reconocer de alguna forma siempre este derecho bueno, que es muy importante para nuestro país, ¿no es cierto? Así que un Claro, y placer. aquí Sí, sí, decime, decime. una cosita más. Sí. Es muy importante, ha sido muy importante en este reconocimiento de los derechos, en lograr la Constitución, en lograr que se ratifique el convenio de la OIT y otras leyes que se han dictado, la lucha que han llevado adelante los pueblos indígenas. O sea, por eso un poco lo relaciono con lo que decían. Es una lucha
que está muy viva en esos reclamos, en esos juicios, en esas caminadas, en esas capacitaciones, y eso tiene nombres y apellidos de muchos líderes y lideresas indígenas que han puesto el cuero y que lo siguen poniendo, y bueno, también nos enseñan respecto de cómo se reclaman, porque ellos vienen resistiendo hace 500 años. Claro. Entonces, también es una enseñanza a otros grupos y a otras personas que resisten y reclaman por sus derechos, porque bueno, hay una experiencia acumulada muy, muy interesante. Seguro, Gracias, seguro. Nati, por la invitación. Ha sido un espacio muy cómodo. Bueno, muchas gracias para vos, Edu, y seguramente volveremos a conversar en otra oportunidad con algún otro tema seguro de interés. Y un Con placer todo gusto. que estés acá y bueno, saludos para todos por allá por Trelew. Te esperamos para cualquier momento. Por favor, sí, ojalá. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Un beso grande. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos nuevamente en este conversatorio de los jueves, en un nuevo tema que nos convoque. Hasta luego, buenas tardes.